Bien, entonces el ciclo del ácido Krebs, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos, del ácido cítrico o también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y bueno, corresponde, creo, mostrar la fotografía de Hans Krebs, importante, digamos, el descubridor o el que determinó el ciclo de Krebs, hizo la descripción del ciclo de Krebs, por eso lleva su nombre. Vamos a ubicarnos en el contexto de todo lo que ya venimos viendo, debido a la importancia de este ciclo, ¿sí? Este ciclo es fundamental, es una base fundamental en cuanto a la degradación de los derivados de los aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿sí? Las grandes moléculas, a través del metabolismo de los hidratos de carbono en glicólisis, en el caso de los lípidos que tenemos la beta-oxidación, también la degradación, dan como producto final, dan como producto final sí, la acetilcoenzima A, que es la que ingresa al ciclo de Krebs. O sea, si nosotros vemos y hacemos un resumen, ¿sí? ¿Dónde estaría ubicado en el caso de un catabolismo, el proceso catabólico de proteínas, grasas o glúcidos, ¿sí? Se puede dividir en 3 etapas, que serían las etapas de la respiración celular. La fase 1, producción de la acetilcoenzima A, que iría desde las moléculas como son aminoácidos, ácidos grasos y glucosa, que va por un proceso de catabolismo, o sea, se van a degradar, como ustedes verán, con liberación de electrones, o sea que es un proceso de oxidación, porque hay pérdida de electrones. El complejo y en el caso de la glucólisis y de la glucosa, la degradación, nosotros ya conocemos la etapa, que es la etapa de la glucólisis, el proceso de la glucólisis, hasta la formación de piruvato, y luego, como el piruvato pasa a acetilcoenzima A través de la actividad de la enzima, que es un complejo de la piruvato deshidrogenasa, en la cual se va a producir una descarboxilación, sí, por un lado, y la producción de acetilcoenzima A. Como ustedes verán, todos se van a degradar hasta este nivel, ¿sí? Hasta la producción de acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A, ¿sí? Esa molécula de acetilcoenzima A, es la que va a iniciar lo que acá está descrito como fase 2 u oxidación de la acetilcoenzima A, es la que va a ingresar, ¿sí? al ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿De qué manera? Uniéndose o reaccionando con el oxalacetato, ¿sí? Entonces el acetilcoenzima A reacciona con el oxalacetato mediante la enzima, la citrato-sintasa, la actividad de la enzima la citrato-sintasa van a dar lugar a la formación del citrato. Y ahí es como, y ahí de esta forma es como se va a iniciar este ciclo, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es la descripción de todos los pasos, de los 8 pasos según alguna bibliografía, 10 pasos según otra bibliografía, del ciclo de Krebs, ¿sí? En este ciclo de Krebs va a estar y se va a dar la liberación de moléculas de dióxido de carbono y la producción de moléculas de la reducción de coenzimas como son el NAD, el FAD, ¿sí? Que son transportadores de electrones. Como ustedes verán, todos los electrones van a ser transportados por estas moléculas que nosotros ya vimos, que son las coenzimas nicotinamina adenindinucleótido y flavina adenindinucleótido, que van a pasar a su forma reducida. Bien, toda esta fase 2, la oxidación de la acetilcoenzima A, ¿qué pasa si cediendo, si se oxida la acetilcoenzima A, ha cedido los protones y los electrones para la reducción de estas coenzimas? Esa es la fase 2.
Y la fase 2, que sería la fase 3, que sería la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa, que consiste en que esos electrones que han dado lugar a estas estructuras en su forma reducida, en la cadena respiratoria que ya vimos, ¿se acuerdan? La cadena respiratoria, bien, va a ocurrir esta transferencia de electrones al oxígeno, con lo cual que va a reaccionar con los protones formados que se encuentran en la mitocondria, va a dar lugar a la formación de agua, ¿sí? Esto se produce en la cadena respiratoria. Y esa liberación de energía que se produce en este proceso de transferencia de electrones va a permitir que el ADP reaccione con una molécula de fósforo inorgánico y se transforme en ATP, que es la molécula que almacena la energía, ¿sí? Que almacena la energía para ser luego transferida a otras reacciones que son endergónicas y que por lo tanto van a necesitar que otra molécula les cede energía, ¿sí? O sea, una reacción en el caso de reacciones acopladas, en las cuales se acoplan, ¿sí? Como dice la palabra, reacciones acopladas, estas reacciones de tipo endergónico con reacciones de tipo exergónico para que se produzcan, ¿sí? Entonces, bien, todo este proceso, que es un proceso completo de degradación hasta llegar a la formación de liberación de dióxido y acumulación en forma de energía, ¿sí? ¿Ya? Todo este proceso catabólico logra esta producción de energía, acumulación de energía. Esta acumulación de energía como forma de ATP. En todo este proceso lo que nosotros ya vimos glucólisis, vimos degradación de ácidos grasos, vamos a ver muy someramente en la próxima clase, que sería la clase final, degradación de aminoácidos y otros temas pendientes que nos quedan, pero ya en forma muy sintética. Bien, entonces, todos estos pasan a través del ciclo del ácido cítrico para llegar a su degradación final, que es liberación de energía y liberación de dióxido. O sea, cómo se produce la energía necesaria para las actividades de los seres vivos. Vamos a ver hoy en cadena respiratoria también ya vimos, por lo tanto vamos a ver hoy esta etapa, ciclo del ácido cítrico. Bien, ubicados en el contexto, vamos a ir por etapas, pero antes vamos a ver esto, que es el pasaje que decíamos acá y que está remarcado, que es del piruvato a acetilcoenzima A través del complejo de la piruvato deshidrogenasa, que por ahí está muy interesante, desarrollado en este libro. Entonces vemos qué es lo que pasa en ese proceso. Dijimos que era un proceso de oxidorreducción y hay una producción de acetilcoenzima A, ¿sí? Que es la molécula como va a ingresar al ciclo de Krebs, que se conoce también como acetato activado, y esta reacción está catalizada por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ese complejo de deshidrogenasa, que antes se lo llamaba solamente piruvato deshidrogenasa, está compuesto, sí, por tres tipos de enzimas, que las denominan E1, E2, E3. Además, sí, de la coenzima A, el NAD como coenzima, ¿sí? Acá tenemos dos coenzimas, coenzima A, el NAD, y la intervención también de la tiamina pirofosfato, del lipoato y del FAD. ¿Cómo se produce todo esto? En forma general podemos decir que el piruvato va a producir una descarboxilación del piruvato, con lo cual, sí, esta molécula
se va a liberar, esta parte de la molécula se va a liberar como dióxido, y lo que queda, ¿sí? Se va a unir con la, y va a formar el acetilcoenzima A. Como verán, esta es una reacción altamente exergónica. Por lo tanto, hay que aclarar, como habíamos visto ya la semana pasada, pero recordemos, fíjense que se da en un solo sentido, no en este sentido, ¿sí? El complejo de piruvato de deshidrogenasa canaliza de tal manera estas moléculas que la reacción inversa no se da. Bueno, acá hay una fotografía, sí, una microfotografía crioelectrónica, o sea, esta no se usa fijación, tinción ni nada de eso, sino que se congela, ¿sí? Se hace a muy bajas temperaturas y se hace este tipo de fotografías. En realidad, vemos aquí los complejos de la enzima. Es muy grande esta enzima, 50 nanómetros de diámetro, entonces es un complejo, en realidad dijimos. Son 3 tipos de enzima que forman estos complejos que se puede fotografiar, se puede ver al microscopio electrónico. De una microfotografía crioelectrónica. Esto sería un esquema de esa fotografía que nosotros vemos aquí. Esto sería un esquema, miren qué bonito, qué interesante, ¿sí? Entonces, aquí estas subunidades, que son las enzimas 1, ¿sí? Bien, ven varias enzimas, son varias enzimas, a su vez son como 60 enzimas de las E1, ¿sí? Luego tenemos las E2 en color verde y las E3, a la cual hacía referencia toda esta estructura de la piruvato deshidrogenasa, que este es un corte visto de frente. Sí, lateralmente, aquí podemos ver cómo se produce esta canalización para que sea esta reacción irreversible. Este es el proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, todo esto sí sería una parte del complejo que acabamos de ver. O sea, tenemos E1, E2 y E3 en color rojo. Y acá este bracito que es el lipoilisina. Entonces, tenemos E1, que se conoce como piruvato deshidrogenasa, exactamente, E2, que es el dihidrolipoil transacetilasa, y el E3, que es dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Cómo ocurre todo este proceso? Está aquí el ingreso del piruvato, el piruvato reacciona, ¿sí? Se produce una descarboxilación, que esta es la etapa más lenta y es la que determina la velocidad de la reacción. Y es cuando se produce la descarboxilación, o sea, la pérdida de la molécula, de la parte esta de la parte de la molécula de carbono carboxílico. En este proceso, ¿sí? Se libera esta parte de la molécula como dióxido y la tiamina pirofosfato reacciona uniéndose, ¿sí? A esta molécula que quedaría de 2 carbonos, que sería el grupo acetilo. Por eso se forma este hidroxietil tiamina pirofosfato. O sea, esta parte que sería el hidroxietil, ¿sí? Hidroxietil se une a la tiamina pirofosfato y luego la tiamina pirofosfato se libera, transfiriendo este grupo de hidroxietil a lo que es en la enzima 2, este brazo de lipoilisina, que está en su forma oxidada, se une al hidroxietil, pasa a su forma reducida, ahí es cuando se une, permite la unión, ¿sí? De esta molécula, reacciona con esta molécula reducida
Y luego ese brazo lo transfiere, ¿sí?, a esta molécula, a la acetilcoenzima A. Entonces se forma el acetilcoenzima A. Pero esta molécula que está en su forma reducida, y nosotros sabemos que las enzimas siempre vuelven a quedar tal y cual como estaban. Se produce la reacción y tiene que volver a su estado inicial. No se altera, la enzima siempre debe volver. Entonces, como aquí hubo un proceso de reducción, por lo tanto aquí tiene que haber un proceso de oxidación. Entonces, tiene que oxidarse, la lisina al oxidarse, ¿sí?, pasa a su forma oxidada, va a intervenir el FAD que está en esta enzima 3, que se va a reducir, ¿sí?, y nuevamente ese FAD se va a oxidar y va a ceder finalmente los protones al NAD. Entonces, todo este proceso que ya está bien descrito, ¿sí?, la importancia de saber los aminoácidos, los brazos que se unen de los aminoácidos, ¿sí?, en realidad es lo que está escrito en la ecuación general. El piruvato, que sufre una descarboxilación, ¿sí?, y la molécula de hidroxietil, que es transferida a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A. Y la reducción de la molécula de nicotinamina dinucleótido que pasa a su forma reducida. En síntesis, todo eso está ya descrito. Y esto, como les decía, es en este solo sentido. No puede darse en el otro sentido, por eso es una canalización de esta reacción. Bien, entonces ya se formó, está descrito detalladamente cómo se produce, ¿sí?, la reacción a través de la enzima, el complejo enzima, la formación del complejo enzima sustrato, y da lugar a la acetilcoenzima A partir del piruvato, que acabamos de ver toda la descripción. La acetilcoenzima A, ¿sí?, va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Cómo ingresa al ciclo de Krebs? Ingresa por la reacción con el oxalacetato. ¿Sí? El oxalacetato es un componente del ciclo de Krebs. Entonces vemos que el oxalacetato, una molécula del 4-carbono, va a reaccionar a través de la actividad de la citrato sintasa, la enzima que actúa acá, va a reaccionar con la acetilcoenzima A y va a dar lugar a la formación de una molécula de 6 carbonos que es el citrato o ácido cítrico. ¿Sí? Si estaría con sus protones, hablamos de ácido cítrico. Como vamos a desarrollar todo sin los protones, vamos a hablar de citrato. Entonces tenemos la primera reacción de la acetilcoenzima A con el oxalacetato, que pasa a citrato. Que va a ver que se trata esto de una condensación, y la llama una condensación de tipo, como vemos, cetólica. Porque acá tenemos, ¿ves?, grupo ceto. Entonces una condensación cetólica, y se va a liberar, hay una hidratación y una liberación de la coenzima A. Este proceso va a seguir, ¿sí? Se va a producir una deshidratación y una hidratación. Este producto que se obtiene acá, el cisaconitato, no se separa de la enzima y prácticamente es muy instantáneo, pasa inmediatamente a isocitrato. Por eso a veces se considera como esta una sola etapa, entonces del pasaje de citrato a isocitrato, y ustedes van a ver en el mapa metabólico que acá tienen un puntito nada más. Citrato que pasa a isocitrato a través del pasaje por cisaconitato. Bien, es como que la molécula se reacomoda para que en esta etapa pueda de alguna manera liberar el dióxido de carbono y a su vez en ese proceso de oxidación ceder los equivalentes de reducción para la formación del NAD,
en su forma reducida. Este NAD es el que va a ir a la cadena respiratoria. Entonces vemos que el isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato por un proceso de descarboxilación. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA, donde también hay otro proceso de descarboxilación. Por lo tanto, se van a liberar, como vemos, 2 moléculas de dióxido de carbono. Se va a producir la reducción de 2 moléculas de NAD. Siguiendo en el proceso de succinil coenzima A, va a pasar a succinato con la liberación de energía, formación de GTP. A partir de GDP se va a formar el GTP y de coenzima A, ¿sí? Entonces, aquí de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se incorporó la molécula de coenzima A, reaccionó con la coenzima A, formó succinil-CoA y luego para pasar a succinato liberó la coenzima A. Cuando pasa de succinato a fumarato, nuevamente hay una reducción, pero ya no de NAD, sino de FAD, una sola molécula de FAD. Fumarato va a seguir el proceso, se va a formar por una hidratación malato, luego una deshidrogenación y va a formar oxalacetato que nuevamente va a iniciar el ciclo. Este ciclo, dicho así sintéticamente, entonces vemos que también aquí a veces van a considerar, ¿sí?, en algunas etapas, como este caso, de succinico-A, succinato, que sería la 5, donde tenemos la otra. Acá está considerado todo completo. Acá, la descarboxilación oxidativa. Acá está bien. Esto va reaccionando, cómo las enzimas van actuando y cómo a través del tiempo, sí, fue evolucionando y se dio este ciclo del ácido cítrico. Por ahí se ve como para, no, no desgaste de energía, sino muchos pasos como para producir solamente dióxido, una carboxilación y una formación de equivalentes de reducción. Este ciclo no es solo importante por el hecho de que va a producir eso, la descarboxilación y el pasaje de equivalentes de reducción a cadena respiratoria, sino que es también importante porque en el metabolismo va a incorporar estas moléculas como tal, ¿sí?, malato, oxalacetato y demás, o sea, pueden venir de catabolismo de otras moléculas, o puede ceder estas moléculas para el anabolismo o formación de otras moléculas. Entonces es importante en el metabolismo el ciclo de Krebs por esos procesos metabólicos en los cuales se incorpora. Es como el corazón de todo el mapa metabólico, cuando se los presente van a ver. Bueno, y esto es acá el resumen de lo que yo les venía mostrando, ¿sí? Y podemos hacer, ¿sí?, un recuento, digamos, de lo que se produce en general. Por ahí, pregunta de final. ¿Cuántas moléculas de dióxido? Bien, acá vemos que de isocitrato a cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, se produce una, y de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se produce otra molécula. Son 2 moléculas de dióxido. ¿Cuántas moléculas de NAD? ¿Sí? ¿Cuántas moléculas se reducen de NAD? 1, 2 y 3. ¿Cuántas moléculas de FAD? 1. ¿Y cuántas moléculas de ATP? 1. En realidad no se forma ATP, se forma guanidin trifosfato que puede luego, ¿sí?, reaccionar con otra molécula y dar lugar a la formación de ATP. Por lo tanto, en el ciclo de Krebs no se forma ATP. La ATP se va a salvo esta molécula que es de guanidin trifosfato, no de ATP. Para que se forme el ATP necesario, con la energía necesaria para otras reacciones, necesita sí o sí de la cadena respiratoria. Entonces no hay ciclo de Krebs sin cadena respiratoria, ni cadena respiratoria sin ciclo de Krebs.
Bueno, ahí el concepto general y presentación de este ciclo. Por ahí también los chicos a veces me hacían referencia al famoso RAP. Bien, el RAP seguramente está hecho en base a esta síntesis, ¿sí? El RAP, sí, RAP del ciclo de Krebs. Pero, bueno, como dice ahí, estos son los productos, pero nosotros necesitamos saber un poquito más. Entonces tenemos aquí la síntesis de lo que hablábamos, ¿sí? Producción de ATP, producción, porque nosotros medimos, ¿sí? La producción de energía en número de ATP, o sea, el número de ATP finalmente formado, ¿sí? Entonces acá dice estequiometría de la reducción de coenzimas y formación de ATP. Y vamos analizando a partir de la glucosa, en total cuánto se forma, a partir de una molécula de glucosa, que para pasar con, si repasamos, recordamos glucólisis de glucosa a glucosa 6-fosfato, era menos 1 ATP, de fructosa 6-fosfato, si era menos 1 ATP, y bueno, vamos marcando menos 1, menos 1. De gliceraldehído 3-fosfato, 2 NAD, de 2 gliceraldehído 3-fosfato a 2 de 1, 3, o sea, esto hace referencia a las dos moléculas. ¿Se acuerdan que aquí teníamos una molécula de 6 y acá tenemos dos moléculas de 3 carbonos? Bueno, aquí ya está, por eso está multiplicado por 2, porque es el gliceraldehído 3-fosfato que pasa a 1,3-bisfosfoglicerato y ahí se forma una molécula de NAD. Y bueno, así va el paso a paso, ¿sí? De cada una de las etapas, desde de la glucosa hasta la formación de oxalacetato, que es al final del ciclo de Krebs, ¿sí? Lo que yo les había ido mostrando y todo multiplicado por 2, porque de la glucosa recuerden que se forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, va diciendo, por ejemplo, acá, 3 o 5, ¿sí? Por algunas circunstancias que ya habíamos visto nosotros, ¿sí? 2 de ATP, 2 de ATP por 2 de NAD se forman 5, en realidad antes, la bibliografía de antes decía 6, ¿sí? Por 2 de NAD eran 6, porque eran 3. 3 por 2, 6, y bueno, después tenemos por FAD, era 2, y acá es 1,5. Bueno, hay pequeñas variaciones, pero nada más. En total suman aproximadamente entre 30 y 32 ATP formados. Esto es lo que por ahí van a ver como balance energético, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí vamos bien con el tema de en forma general interpretación del ciclo de Krebs. Ahora vamos a ir viendo el paso a paso de este ciclo de Krebs. Y vemos entonces, sí, que en esta primera parte, la primera reacción consiste en la reacción de condensación de la acetilcoenzima A con el ácido oxalacético o con el oxalacetato en este caso, y esta reacción da lugar a la formación del ácido tricarboxílico, ¿sí? De 6 átomos de carbono que recibe el nombre de ácido cítrico o citrato. Y la enzima, esto está todo catalizado por la citratosintasa. Entonces vemos que tenemos acetilcoenzima A, 1, 2 carbonos, oxalacetato, 1, 2, 3, 4 carbonos, se unen y forman moléculas de 6 carbonos, y lo que dice tricarboxílico, porque como ustedes verán, tenemos acá un grupo carboxilo, otro grupo carboxilio, y acá otro grupo carboxilo. Son 3, 1, 2, 3. ¿Qué más tenemos aquí? La importancia, porque acá se inicia, ¿sí? Se inicia este ciclo. Entonces tenemos, acá va a haber un grupo que es el carbono metílico del grupo acetilo, o sea, este carbono, el carbono metílico del grupo acetilo,
es el que va a reaccionar y va a formar una unión con el carbono, ¿sí? El grupo carbonílico del carbono 2 del oxalacetato, ¿sí? Con este carbono. Al producirse esa reacción, va a dar lugar a la formación del citrato. Por ahí hay en el intermedio una formación de citril-CoA, que es un intermediario transitorio, que es un tioéster, que no se hace referencia, pero sí, acá en el medio no es que pasa de acetil-CoA a oxalacetato directamente a citrato, sino que hay, ¿sí?, un intermedio que es el citril-CoA, que es un intermediario transitorio. Entonces, cuando hablamos, ¿sí?, cuando hablábamos en orgánica de una cetona, ¿sí?, más un tioéster, hablábamos de condensación de Claisen, decía la profe. Bien, entonces vamos a hacer referencia a esta citrato sintasa, la enzima. Como ya se sabe, se han descrito muchas estructuras y acá está en forma muy gráfica, ¿sí?, como esa citrato sintasa está formada por dos subunidades. Ustedes imagínense que son cadenas de proteínas, como siempre. Esas cadenas de proteínas están formadas por aminoácidos. Y la forma de graficarlas o esquematizarlas es esta, más o menos tridimensionalmente. Entonces son dos subunidades, una de color verde, otra de color marrón, que esto me está diciendo que cuando no reacciona, ¿sí?, no está en presencia de oxalacetato, la citratosintasa está en esta forma, ¿sí? Cuando entra en contacto con el oxalacetato, ¿sí?, se fija en este sitio activo, el oxalacetato se fija en el sitio activo, y la molécula, ¿sí?, de la enzima toma otra forma, otra constitución, para dar lugar a la formación de la reacción con la acetilcoenzima A. O sea, cómo se acomoda la molécula de acetilcoenzima A en el espacio que queda para producir, ¿sí?, finalmente el ácido o el citrato en forma bien gráfica. No está aquí, pero hay más detalles, como yo les decía, que hay una formación de un citril-CoA intermedio acá, que bueno, aquí se va a formar un citril-CoA y recién va a pasar a citrato. ¿Qué más tenemos acá? Que es una reacción netamente con una variación de energía libre muy negativa de 32 kJ por mol. Y bueno, ahí está graficada la actividad de la enzima. Esa es la primera etapa. La segunda etapa de que veíamos, que era el pasaje de citrato a isocitrato, como dice bien, dice acá, vía cisaconitato, o sea que hay un componente intermedio antes de que pase a isocitrato, que este componente cisaconitato es instantáneo, no llega a separarse de lo que es el complejo enzimático, la enzima, ¿sí? Entonces, pero que está, que se da. Entonces, por eso a veces, como es tan instantáneo y no llega a separarse de la enzima, se habla del pasaje de citrato a isocitrato. ¿Qué pasa con el citrato? En el citrato, sí, se produce una deshidratación. Hay una la actividad de una deshidratasa. Aquí todo dice aconitasa, ¿sí? Entonces, en realidad hay una deshidratasa y luego una cisaconitasa, la actividad de una enzima. Primero hay una deshidratación
es como que se acomoda la molécula, ¿sí? Porque se forma acá un doble enlace del cisaconitato, y luego una hidratación, ¿sí? Esa hidratación va a dar lugar al isocitrato. Si nosotros vemos cuál es la diferencia fundamental que se ha producido, ¿sí? Es, ¿sí? En este carbono, que no tenemos ya el grupo oxidrilo, sino que lo tenemos en este carbono. Es como una transferencia del grupo oxidrilo de un carbono a otro. ¿Para qué? Para prepararnos para el segundo paso, ¿sí? Entonces acá hay una deshidratación seguida de una hidratación que permite el paso del citrato a isocitrato. Vía o como intermedio el cisaconitato. Y aquí activa en esa enzima, tiene un centro que es el centro ferrosulfurado. ¿Cómo actúa esa enzima? Siempre vemos la enzima, ¿sí? El sitio activo en este caso tiene más o menos esta forma, ¿sí? Sitio activo. Obviamente que la proteína va a estar rodeando todo este sitio activo. En este sitio activo tiene la presencia de cisteínas, muy importante, cisteína. ¿Qué es la molécula que el azufre de estas moléculas? ¿Sí? Sabemos que la cisteína tiene azufre en su constitución. El azufre se une, ¿sí? A 3 hierros de este centro ferrosulfurado, ¿sí? Y uno de esos hierros se une al grupo carboxilo del citrato, ¿sí? Y al oxidrilo. Y tiene otra base que también se une al hidrógeno, y ese es el sitio activo y es donde se va a producir, ¿sí? La formación del ácido o del isocitrato, ¿sí? Va a permitir eso, porque acá es cómo se fija la molécula y cómo se produce ese pasaje. Es importante estos centros ferrosulfurados que han sido descubiertos y que, bueno, ahí me está indicando cómo actúa en cuanto a la molécula que es el citrato, es el que nosotros veníamos viendo, cómo se reacomoda para producir esa reacción. Bien, entonces tenemos la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato, que sería ya la otra etapa. El isocitrato a alfa-cetoglutarato, que también sí hay un intermedio ahí, que es el ácido oxalsuccínico o un beta-cetoácido, que ustedes van a ver en el metabolismo. En el mapa metabólico está con un puntito, era lo que yo buscaba hace rato y no encontraba bien. Este es el ácido oxalsuccínico, que se forma intermedio entre el ácido cítrico, perdón, el isocitrato y el alfa-cetoglutarato. Acá está otra vez de nuevo presentado el mecanismo de la enzima que va a actuar en este caso para que el isocitrato pase a alfa-cetoglutarato. Es importante acá la actividad del magnesio para estabilizar las cargas y para que se produzca esta reacción. Entonces tenemos la isocitrato deshidrogenasa. Siempre que hablamos de deshidrogenasa, vamos viendo el nombre de la enzima, recordando, isocitrato es el sustrato, isocitrato, deshidrogenasa la actividad, está produciendo ¿sí? Una transferencia de protones de la molécula a la coenzima que está en su forma oxidada y pasa a su forma reducida, ¿sí? Entonces recordemos eso, se oxida entonces el isocitrato a través de las transferencias al NAD, se forma el ácido oxalsuccínico,
o sea, el beta-cetoácido, ¿sí? Beta-cetoácido, vemos acá tenemos la forma ceto en el carbono beta, beta-cetoácido, se produce la liberación o la descarboxilación, y ahí tenemos la primera eliminación, ¿se acuerdan del dióxido de carbono? Bien. Entonces, la intervención de este magnesio va a facilitar, ¿sí?, esta descarboxilación. Y ahí vemos cómo luego acá se estabiliza porque reacciona este protón que queda, reacciona con este carbono y forma el alfa-cetoglutarato. Entonces ya aquí ha perdido un carbono, me va a quedar una molécula de 5 carbonos en síntesis, ¿sí? Y la cuarta, que es la oxidación del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA, también tenemos acá otro complejo de alfa-cetoglutarato, deshidrogenasa, y de nuevo, alfa-cetoglutarato, hay una nueva descarboxilación, una nueva pérdida de dióxido de carbono, la acetilcoenzima A interviene acá, entonces con este NAD que se va a reducir, entonces la acetilcoenzima A se va a unir acá y va a reemplazar acá a este dióxido de carbono que se ha liberado. Lo único que ocurre acá es un reemplazo, ¿sí? De dióxido de esta molécula de ácido de carboxilo, de carboxilo, que va a pasar a dióxido de carbono, se va a unir el acetilcoenzima A. Va a formar succinilcoenzima A. Pero también acá hay un complejo, ¿sí?, enzimático que va a actuar. La quinta etapa, conversión de succinilcoenzima A, y acá recordamos que es la única etapa en la cual se forma de alguna manera el ATP, pero no directamente el ATP, ¿sí? Va a liberar energía, eso sí, sabemos que esta es una reacción exergónica, por lo tanto, esa liberación de energía va a ser tomada por el guanidindifosfato, que va a pasar a guanidintrifosfato, y se va a liberar también la coenzima A que se había incorporado en la fase anterior. Y va a pasar de succinil-CoA a succinato. Entonces acá hablamos de la succinil-CoA sintetasa. Ya vemos que acá nos queda una molécula mucho más sencilla, ¿sí? Miren, ácido carboxílico, carbono 2 hidrógenos y ácido carboxílico. Una molécula ya de 4 carbonos y estaríamos entrando en la etapa final. O sea, toda esta parte donde se produce liberación de dióxido, liberación de equivalentes de reducción para formación de NAD, la formación de GTP, es todo lo que vimos hasta aquí. Aquí solamente ya me quedan los pasajes más sencillos, porque ya son todas moléculas de 4 carbonos, el succinato, va a pasar a fumarato. Fumarato va a pasar finalmente a malato y el malato a oxalacetato. Bien. Acá está como un poquito la descripción de esta enzima de la succinil-CoA sintetasa que pasa a, que interviene en esta reacción, y está la descripción para mostrar otra nueva descripción, el aminoácido histidina, como si forma con el succinil-coenzima A, se une, ¿sí?, la histidina al succinil-coenzima A, libera la coenzima A y luego lo libera como succinato y como fosfohistidila enzima y la cede al guanidindifosfato para formar el guanidintrifosfato. Y como vemos, la histidina succinil-CoA, de la succinil, que es la enzima de la succinil-CoA, se recupera finalmente. Lo que hizo fue transferir, liberar la coenzima A, porque en lugar de la coenzima A reaccionó el grupo el fosfato. Todo esto indica que está la enzima presente, el grupo fosfato. Luego,
ese grupo fosfato lo va a transferir al guanidín difosfato, pero en esta etapa va a liberar el succinato. Y acá hay una descripción, ¿sí?, de toda esa enzima. Nosotros vemos acá que tenemos, acá tenemos coenzima, bien, acá está todo el esquema de la coenzima grupo fosfato, acá está el grupo fosfato, la histidina, y como vemos todo este contexto, es la proteína grande, lo que constituye la enzima, que tiene en este caso también dos unidades, su unidad beta y su unidad alfa. Bueno, más detalles, digamos, de la enzima. Y esto, como les decía, ya acá la molécula es más sencilla, es un succinato, ¿sí? Y acá también va a haber otro pasaje de, otro proceso de oxidorreducción en el cual el FAD se reduce a FADH2 a través de la succinato deshidrogenasa. Ya sabemos que siempre cuando hay una deshidrogenasa va a haber una coenzima que esté recibiendo esa enzima. Pasa a fumarato, porque acá se forma el doble enlace, ¿sí? Bueno, acá está esto de malonato y succinato, porque puede producirse ese reemplazo y esa alteración. Si interviene un malonato, va a haber acá una alteración, porque son moléculas muy semejantes. Y finalmente tenemos la hidratación de fumarato a malato, que también acá hay un nuevo estado de transición, pero actúa la fumarasa, que pasa de fumarato doble enlace a malato. ¿Sí? Hay una incorporación del grupo oxidrilo. Fumarato pasa a malato. Malato, finalmente, por la nueva, de la intervención de la enzima L-malato deshidrogenasa, nueva formación de molécula de NAD, pasa a oxalacetato, que es quien inicia el ciclo. Nuevamente. Bueno, toda esta última parte es más sencilla porque son solamente las últimas etapas. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si tenemos alguna. Yo me pongo a hablar y no. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Un poco engorroso, pero bueno, es más sencillo visto en el ciclo, sino que acá lo hice en detalle, porque es como lo pide el programa. Bien, luego de la descripción, que ustedes también ya la deben haber visto, no sé si hay alguna consulta en el chat, a ver, no puedo ver acá. ¿Todo bien hasta ahí entonces? Entonces tenemos los precursores, una vez visto el ciclo, sí, desarrollado, y cada vez que veamos esto ya vamos a saber, acetil, después de todo lo engorroso que vimos, bien, ahora vamos a ver acetilcoenzima A, oxal reacciona con el oxalacetato, qué fácil que está esto, forma el citrato, ¿sí? No todos, sí, los organismos cumplen con este ciclo completo que nosotros veíamos, sino que se cree que antes de la presencia de los organismos aeróbicos, en las bacterias anaeróbicas se daba el ciclo en una forma incompleta, es decir, se formaba el acetilcoenzima A que reaccionaba con el oxalacetato, formaba el citrato pasaba a isocitrato, isocitrato alfa-cetoglutarato, y ahí se interrumpía, ¿sí? O sea, el pasaje de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se veía interrumpido, no había. Entonces, ese alfa-cetoglutarato era utilizado en la biosíntesis de otras macromoléculas o de otros aminoácidos o de nucleótidos, ¿sí? Y también
La glucólisis sí existía porque es la más antigua de todos estos metabolismos. O sea, el primero creeríamos que fue la glucosa. Que daba lugar a la formación del fosfinopiruvato, el que pasaba a piruvato, y el piruvato sí que a través de una descarboxilación daba lugar a a través de no una descarboxilación, sino que todo lo contrario, es la unión a moléculas de dióxido de carbono, da lugar a la formación de oxalacetato. El oxalacetato pasa a malato, ¿sí? Esta es una vía contraria, como ustedes verán, que nosotros habíamos visto, de succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalacetato. En esto se da una vía contraria, o sea que si nosotros vemos, en esta parte del ciclo de Krebs, esto tiene doble flecha, o sea, puede ir en ambos sentidos. Entonces, en este sentido, el oxalacetato pasaba a malato, fumarato, succinato y succinilcoenzima A, y esto también eran productos biosintéticos. O sea que es como a ver, voy a poner a cargar la computadora, como un, bien, entonces, vamos a poner esto porque me voy a quedar sin batería y va a ser peor. Ahí está. Esto me habla de la regulación del flujo de metabolitos desde el complejo de la piruvato deshidrogenasa a través del ciclo del ácido cítrico. Entonces nosotros ya tenemos el concepto del ciclo del ácido cítrico, bueno, ya lo teníamos anteriormente, ahora con un poco más de detalle. Como si este flujo, ¿sí?, que se da constantemente, vemos cómo se produce en forma cíclica, se da constantemente, se puede ver detenido, disminuido en velocidad, ¿sí?, interrumpido de alguna manera, por algunos procesos, ¿sí?, que son como, por ejemplo, digamos, como muy importantes, como son, por ejemplo, cuando tengo mucha disponibilidad de sustrato o también mucha o poca disponibilidad de sustrato, también por inhibición, por productos acumulados, ¿sí? A ver, ¿qué queremos decir? De ATP, o sea, tengo ya ATP muy acumulado, mucha energía acumulada, se va a interrumpir este pasaje, no se va a seguir degradando el piruvato a acetilcoenzima A. Si hay también bastante acetilcoenzima A, también se va a interrumpir este proceso. Lo mismo si hay NAD, si hay una elevada concentración de NAD que va a seguir en la cadena respiratoria, ¿sí?, o si hay un elevado contenido en ácidos grasos que se van a degradar dando gran cantidad de acetilcoenzima A, este proceso se va a ver interrumpido, la que veíamos del complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? En caso de que esos niveles sean bajos, o sea, las ecuaciones contrarias, o sea, por ejemplo, cuando hay más adenosín monofosfato, hay coenzima A libre. Cuando hay un nicotinamina de nucleótido oxidado, cuando hay presencia de calcio, ¿sí?, todo eso hace que este proceso se acelere o se dé en mayor medida, ¿sí? Entonces, estas concentraciones, ya sea en mayor o menor concentración, van a hacer que esto sea interrumpido, o sea, se dé en menor velocidad, o este símbolo me está indicando que se dé en mayor velocidad. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, para que se inicie el ciclo de Krebs, ¿sí?, si yo podría, sí, o querría interrumpir, podría a lo mejor agregar NAD o ATP o citrato, ¿sí?, que sería esto. O sea,
cuando durante el metabolismo los niveles de concentración de citrato aumentan, ¿sí? Esta etapa se va a ver disminuida en velocidad o detenida. Lo mismo si existe, como dice ahí, succinil-CoA, o sea, citrato, succinil-CoA, que son productos, ¿sí? NAD, que también es producto, ATP, que bueno, está relacionado con o sea, mucha energía. Esto ya tengo energía acumulada, no necesito seguir acumulando más energía. Este inicio del ciclo de Krebs se va a ver interrumpido, ¿sí? Y por ahí vemos nosotros la presencia de calcio que nos está haciendo ruido, ¿ves? Porque nosotros lo demás ya lo habíamos visto, NAD ya sabemos, succinilcoenzima A, citrato, ya esos términos los vimos. O sea, si yo tengo estas sustratos en elevadas concentraciones, ¿sí? Ya se va a ver interrumpido esto. Pero el calcio es, sí, en el caso de el calcio en la actividad muscular, ¿sí? Cuando inicia una actividad, se eleva el nivel de calcio, me está diciendo que necesita mayor producción de ATP. Si necesita mayor producción de ATP, necesita que todas estas reacciones, todo este metabolismo se vea acelerado, ¿sí? Que es el caso de actividades físicas intensas. Entonces se elevan los niveles de calcio y es un disparador para que esta maquinaria, diríamos, de producción de energía entre en mayor actividad. Es lo que está pidiendo ese organismo, digamos, en alguna medida. Bien. Creo que hasta ahí estamos con toda, digamos, una interpretación de esta última parte del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Bien, llegamos hasta acá al final. Muchas gracias, como siempre digo, ¿sí? Y acá, bueno, la molécula que les había mostrado de toda una enzima, la importancia de las enzimas, las estructuras, del conocimiento por parte de nosotros de todo lo que es coenzima, de todo lo que es aminoácidos, grupos fosfatos, cómo se relaciona. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Esperemos haber aportado algo, ¿sí? A lo que ya teníamos, a lo que ya sabíamos de el ciclo de Krebs, sobre todo, a mí como que me parece más siempre agregar esa parte final, esa parte de más interpretación de empleo, de interpretación ya general, que es lo que nos queda más. Y lo demás, como siempre les digo, los procesos de las reacciones, lápiz y papel, ¿sí? Para ver cuáles son las reacciones que se están produciendo y sobre todo eso, ¿sí? ¿Cómo vamos entonces? ¿Alguna pregunta?